era problema de recepción. Eh, Hermanos, antes de iniciar con la predicación, quiero animarlos una vez más. No olviden cada uno de los espacios que la iglesia ha establecido el día domingo para edificación de la iglesia. Y hoy iniciamos una nueva serie de estudios llamado La Gloria de una Iglesia Verdadera, basado en un libro escrito por el pastor Benjamin Kish. Es una obra literaria bien importante que tiene como interés poder enseñar a las iglesias a través de la historia hacia dónde debe caminar una iglesia. ¿Qué es una iglesia que refleja la gloria de Cristo? Y como iglesia local estamos urgidos y necesitados por ser una iglesia que cada vez más refleje la gloria de Cristo. Y para lograrlo necesitamos que todos puedan entender esta tarea como algo urgente y prioritario, como algo que nos conceda poder hacer de esta familia en la fe una familia que cada vez más se asemeje a aquel que nos salvó. Entonces, mis hermanos, prográmense, 9 de la mañana, nosotros estudiamos acá doctrina y los chicos y los jóvenes están reunidos en diferentes salones según sus edades, también reflexionando sobre asuntos de su fe. Entonces, que esto se vuelva un compromiso de familia, que entendamos que es un tiempo muy valioso para todos. Algunos dicen, bueno, pero es que mi niño todavía, él va a ir aprendiendo poco a poco, pero es importante que nos preparemos para que este espacio esté lleno como lo está el culto de adoración. Acompáñeme en su Biblia, por favor, a Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 11. Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 11. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y vestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu pueblo reunido en este lugar. Gracias por la esperanza y el ánimo que hoy traes a tus hijos sobre la provisión que nos has dado para dar muerte a ese remanente de pecado que quiere seguir ocupando en nuestra vida un lugar que no le pertenece. Gracias también por la seguridad que le das a tu pueblo de que ya no hay juicio para nosotros, pues hemos sido librados de estas cosas. Pero hoy también adviertes a aquellos que están bajo estas prácticas el temible día de ira que vendrá para aquellos que no sean unidos a ti. Te ruego que hoy, al salir de esta enseñanza, salgamos bajo la seguridad de que nos vamos renovando cada día más y más a la imagen del varón perfecto. Y no es solo algo que debe hacer el creyente, sino algo que puede hacer por el poder de tu Santo Espíritu. Me rindo a ti, Señor,
y ruego que tu Espíritu Santo hable a través de tu siervo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pablo ha invertido un importante tiempo en dejar algo claro en la iglesia de Colosa, en la iglesia bíblica Gracia y Vida de la ciudad de Armenia, en su mente y en la mía. ¿Qué? Que Cristo es suficiente, que en Cristo estamos completos, que en Él hemos muerto, que en Él hemos resucitado. Y esto no lo presenta como probabilidades para alguien que ha sido salvado. No, Pablo ha presentado esto como certezas bajo las cuales el creyente camina, no tratando de ser hijo, sino bajo la seguridad de que ya es hijo. No tratando de ser aceptado por Cristo, sino bajo la seguridad de que ya fuimos aceptados en Él. No tratando de morir, sino bajo la seguridad de que en Él hemos muerto y hemos resucitado. Esta es la realidad que acompaña la mente del creyente. Pero esa preciosa realidad está acompañada de una realidad también importante. ¿Y es cuál? Aunque ya hemos muerto, aunque ya hemos resucitado, aunque aguardamos esos nuevos cielos y esa nueva tierra, hay un camino de santificación que no es sencillo muchas veces de transitar, pero que el creyente puede caminar bajo la seguridad de una victoria que ya Cristo obtuvo, no de una victoria que nosotros tenemos que obtener. ¿Ha escuchado usted a veces esta expresión de, pero es que quién no peca? Pero es que ser cristiano es muy difícil. Pero es que tener una vida que agrade a Dios, eso solo será posible en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Si David, siendo David, hizo lo que hizo, si Salomón, siendo Salomón, hizo lo que hizo, pues ¿qué esperanza tengo yo que soy un hombre pecador, vil y menospreciado? Porque somos muy buenos para asumir el papel de nadie me quiere, todos me odian, me voy a comer un gusanito, ¿cierto? Esa posición de víctima, esa posición de derrota, suele ser muy fácil de ser asumida, lamentablemente, no solo por las personas en general, sino muchas veces por los creyentes. Y pareciera que el creyente camina viendo el pecado como una pelea imposible de ganar, como un asunto perdido, como que solo, Señor, ven pronto, porque si tú no vienes, no podré ser lo que tu palabra dice. Si tú no vienes ya, yo no veo en mí la posibilidad de ser santo, de agradarte, de que mi vida realmente se ajuste a ti en todas sus áreas. Mis hermanos, esa actitud fatalista y de derrota no es una actitud que debe estar presente en el corazón de creyente. Y por eso la carta tanto de Éfeso como de Colosas, a Colosas es una carta más bien que debe dar esperanza al corazón del cristiano. O sea, esta sección de hoy que se llama Mortificando lo terrenal, no es para recordar todo el pecado que aún habita en nosotros. No es para que salgamos de aquí, ay, yo soy ese. No, es, oh Señor, gracias por recordarme que en ti tengo la provisión necesaria para lidiar con ese enemigo que quiere ocupar en mi vida un lugar que ya no le pertenece, que quiere que le vuelva a abrir una puerta que tú ya le cerraste. Hoy debemos salir de acá, es con la esperanza y la certeza de la provisión que tenemos en Cristo para nuestra lucha con el pecado. Que si hoy muchos llegaron viéndose como gusanos que no pueden vencer el pecado, hoy salgamos de acá como hijos de Dios con la provisión suficiente para entender que tenemos todo lo necesario para mortificar ese enemigo. Vamos a ver entonces esta sección en dos grandes puntos. El primero, un llamado a mortificar lo terrenal, mortificando lo terrenal. Y eso terrenal, Pablo en esta sección lo presenta en dos aspectos. Los pecados sexuales y la inmoralidad como un primer conjunto de vicios o pecados específicos. Y el segundo, esos pecados relacionales que tienen que ver con la convivencia cotidiana en la vida del cristiano. Pero en ese sándwich va a presentar las consecuencias de vivir bajo esos vicios, específicamente en lo inmoral y sexual. El segundo ítem
es un llamado a revestirnos del nuevo hombre. El primero es un llamado a dar muerte a lo terrenal. Y el segundo, a vivir, a revestirnos bajo lo que ahora somos. Nuevos hombres, una nueva humanidad, una nueva generación. Y para esto da dos principios. El primero es la renovación continua en la que tenemos que vivir para ser más y más como Cristo. Y el segundo, esa nueva identidad que ya no está regulada ni por aspectos culturales, genéticos, ni posiciones económicas, ni intelectuales. Arranquemos entonces con la afirmación categórica que hace Pablo al iniciar esta sección. Bueno, ya que les enseñé que están completos, ya que les enseñé que en Cristo están suficientes, ya que les enseñé todo lo que Cristo hizo por nosotros, ahora, hermano, solo tienes que hacer una cosa. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Mis hermanos, no quiero minimizar la lucha que tenemos con el pecado, pero lo que no quiero es minimizar la gloria de lo que Pablo está expresando. Es más o menos como si le estuviera diciendo a su audiencia: ya les dije cuán gloriosa victoria obtuvo Cristo, humillando a nuestros enemigos, exhibiéndolos públicamente, entregándolos en una cruz, clavando el acta que estaba en nuestra contra. Cristo ya hizo todo lo que para nosotros era imposible. Ahora simplemente cojan ese cadáver y tírenlo al río. Eso es más o menos lo que quiere decirle a la iglesia. Cristo ya hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Lo que nosotros estamos siendo llamados a hacer, debemos hacerlo bajo la seguridad de que sí podemos, por una razón, porque Cristo ya lo logró. Nosotros no tenemos que lograr algo que Él ya obtuvo. Nosotros tenemos es que administrar la ejecución final de ese beneficio en nuestra santificación. Entonces empieza a decir: haced morir lo terrenal en vosotros. Antes de detenerme en la explicación, note que está diciendo que debemos hacer morir lo terrenal ¿en quién? O sea, en mí. Pablo le está diciendo: tú que escuchas esto, ocúpate de hacer morir el pecado en ti. Porque nosotros somos muy dados a querer hacer morir el pecado del otro y no el nuestro. No. Este llamado es: tu pecado, hazlo morir. Porque si cada creyente está lo suficientemente ocupado haciendo morir su propio pecado, no va a tener mucho tiempo para andar viendo el pecado del otro. Cuando una persona generalmente tiene mucho tiempo para estar viendo el pecado de los demás, es porque ha olvidado la tarea más importante que Dios le comisionó: ocuparse de su propio pecado. ¿Y qué es hacer morir? Aquí entramos en unos términos literalmente de guerra. Pablo le está diciendo a la iglesia: ese enemigo que es el pecado, que es lo terrenal, no puede ser encarcelado. No, con este enemigo no se puede hacer una negociación o una transacción. No hay un negocio de una paz. Déjame tranquilo. No, con este enemigo no hay nada que hablar, no hay nada que dialogar, no se le puede huir, porque algunos tratan como de voy a ignorarlo. Y no, Pablo está diciendo: a este enemigo solo hay una cosa que se le debe dar, y es muerte. Y los términos que está utilizando son muy contundentes. Lo que está diciendo es: este enemigo hay que golpearlo con severidad y con firmeza, con toda nuestra energía, para que no se levante del piso. Y déjeme decirle que el único al que estamos autorizados para tratar de esta manera es al pecado. ¿Sí? No, por favor, no vaya a decir que una persona es el pecado y que hoy aprendió a que debe golpearla hasta que muera para que lo deje en paz. No estamos hablando del pecado. El pecado debe ser golpeado. Con este enemigo no hay que hablar. Con este enemigo no hay que conciliar. Está hablando como si fuera un combate, literalmente, y un golpe que no debe detenerse. O sea que esto es una tarea diaria. Entonces, ¿qué es mortificar el pecado? Mortificar el pecado
es golpear el pecado con toda diligencia y firmeza, con los medios que Dios ha provisto para mantener ese enemigo debilitado. Mortificar el pecado no significa que en este lado de la eternidad va a haber un día donde el pecado cese de fastidiarnos. No. Ese pecado puede llegar a estar lo suficientemente débil como para que no gobierne sobre mi vida, pero nunca dejará de intentar volver a levantarse para golpearnos. Porque ese enemigo, si hay un solo día en que dejo de golpearlo, le es suficiente para levantarse y golpearme a mí. John Owen dijo, si yo no estoy golpeando el pecado sí estará golpeándome a mí. Mortificar el pecado es tomar los guantes de los medios de gracia, es tomar la flecha de los medios de gracia, es tomar la espada de los medios de gracia y golpear a ese enemigo sin descanso. Esto nos indica que todos los días mortificar el pecado es una tarea nuestra. Mortificamos el pecado todos los días tomando la palabra de Dios, guardándola en nuestra mente y en nuestro corazón. Mortificamos el pecado cuando participamos de la comunión con el cuerpo de Cristo. Mortificamos del pecado cuando podemos disfrutar del congregarnos en el día del Señor para estar siendo alimentados en nuestra fe. Mortificamos el pecado cuando pasamos tiempo en la oración. Cada uno de estos medios de gracia es un puño certero, es un espadazo certero, es un flechazo certero sobre ese enemigo. Y el día que descuidamos esos medios, ese enemigo se levanta y empieza a golpearnos sin ninguna misericordia. Pero ¿qué está diciendo Pablo acá? Denle muerte, porque yo ya les di, yo ya hice todo lo necesario para que ese enemigo no vuelva a enseñorearse sobre ustedes. Mis hermanos, el creyente debe caminar sobre la seguridad de que no hay un solo pecado que pueda hacerse otra vez nuestro amo, a menos que nosotros dejemos que asuma ese rol. Porque nosotros hemos recibido en los medios de gracia todo lo necesario para mantener ese enemigo debilitado y no como Señor. Dejando entonces esta base que nos emociona, que nos anima, Pablo pasa ahora a describir ese enemigo en aspectos muy puntuales. ¿Y de qué enemigo los liberé? O sea, ya no hay ningún creyente que tenga que vivir bajo la esclavitud de la inmoralidad sexual. La única razón por la que un creyente es esclavo de pecados sexuales es porque o no ha nacido de nuevo, o porque siendo creyente no está usando bien los medios de gracia que Dios ha dado. No hay otra opción. Y empieza a describir cuáles son estos pecados terrenales. ¿Cómo es este enemigo? El primero, fornicación, dice Pablo. Fornicación en el griego es porneia. Y cuando hablamos de porneia, no solo estamos hablando del acto sexual en dos personas antes del matrimonio. Eso es solo una parte. La porneia o fornicación se refiere a cualquier acción de tipo sexual ilícita. En porneia está incluido no solo cuando un hombre y una mujer que no se han casado se unen para tener relaciones sexuales fuera del pacto matrimonial, sino toda acción sexual que Dios prohíbe. Ahí está la pornografía. Ahí está lo que hoy en los colegios llaman autoestimulación o masturbación. Todas estas acciones son pecaminosas y son desagradables a Dios. Son
ilícitas y no deben estar en la vida de ningún creyente. Ninguna de las filias que hoy la sociedad promueve como válidas pueden estar en la vida de un nacido de nuevo. Porque pareciera que algunos se autoengañan diciendo, bueno, gloria a Dios, ya no soy infiel a mi esposa o ya no uno mi cuerpo en actos específicos de inmoralidad sexual, sino que ahora solo veo. Y hay personas que se autoengañan de esta forma. No, hermanos, todo esto es porneia y a Dios le desagrada. La inmoralidad sexual no solo se da cuando un hombre y una mujer se funden en un solo cuerpo, cuando dos cuerpos se unen, se da en la mente, se da en el corazón, se da con lo que veo y se da con lo que escucho. La impureza se reduce o más bien apunta específicamente a esos pensamientos e intenciones de mi corazón hacia alguien o algo fuera de los términos que Dios ha establecido. Es cuando permito en mi mente pensamientos impuros, no puros, no relacionados con la sexualidad en los términos que Dios la ha establecido. Pasiones desordenadas. Es ese momento en que una persona se deja llevar por esos impulsos que salen de su carne, por la lascivia, por la lujuria y termina dejándose llevar por ellos aún en algo que Dios prohíbe. Una manifestación clara de una pasión desordenada la vemos en la esposa de Potifar con José, que fue tal lo que ella sintió por este joven apuesto que no le importó su esposo, que no le importó la vida de José, sino que llevada por su pasión procedió para satisfacer un deseo perverso sin importar las consecuencias. Eso es una pasión desordenada. Malos deseos, esas intenciones continuas de buscar lo prohibido, de querer experimentar con cosas que Dios no permite en su palabra. Y mucho cuidado, porque estos males no solo están afectando al mundo, sino que muchas parejas en las iglesias, influenciadas por el mundo, quieren introducir prácticas perversas que hoy el mundo presenta como una forma de oxigenar la sexualidad familiar. Por más romanticismo que se le ponga a la perversidad, no deja de ser perversidad. Una vida sexual saludable en un matrimonio se oxigena viviendo la sexualidad como Dios lo enseña, no introduciendo prácticas pecaminosas de un mundo caído. Eso hace parte de lo que Pablo también advierte. Pero miren algo interesante que Pablo no hace en otras cartas cuando habla de la avaricia, que es idolatría. Por supuesto que la avaricia se manifiesta principalmente en términos económicos a través de la Escritura. Pero Pablo está hablando de la avaricia en un contexto de inmoralidad sexual. La avaricia es ese deseo insaciable por satisfacerme a mí mismo sin importar lo que tenga que hacer. La avaricia en términos económicos es quiero tener más y quiero tener lo que quiero sin importarme nada más, porque lo más importante soy yo, mi bienestar. Y Pablo está usando este mismo espíritu en el sentido de lo sexual. Una persona muestra su avaricia y su idolatría cuando solo está pensando en sentir placer, en satisfacerse a sí mismo sin importar los medios que utilice.
Y eso es idolatría, la inmoralidad sexual. Entonces es la manifestación tangible de mi amor propio, de querer satisfacerme a mí a cualquier precio sin importar Dios y su palabra. No es que tuve un resbalón en una infidelidad, es que fue una canita al aire. No. La escritura lo llama idolatría. Y lo que necesitamos resaltar hoy, ningún creyente tiene por qué ser esclavo de ningún tipo de inmoralidad sexual, porque Cristo la clavó en la cruz. Y si tú, hermano en Cristo, estás siendo esclavo de algún tipo de inmoralidad, es porque no estás usando los medios de gracia como debes usarlo. Y en medio de esta descripción, entonces, ¿qué dice Pablo? Ojo, porque estas cosas traen la ira de Dios sobre esos hijos de desobediencia. No hay nada más pleno en lo sexual para una persona que hacer las cosas en el tiempo que Dios manda, bajo los lineamientos que Dios manda. Lo demás son engaños de Satanás, de nuestra naturaleza pecaminosa y del mundo, para hacernos pensar que en los placeres temporales vamos a poder experimentar la plenitud que solo se obtiene en una vida sexual conforme a lo que Dios establece. ¿Recuerdan lo que le ofreció Satanás a Adán y Eva cuando les ofreció el fruto? Coman de esto y no morirán. Coman de esto y serán más sabios. Coman de esto y estarán mejor. La inmoralidad funciona igual. Mira esto, lee esto, toca esto, acuéstate con este. No importa que sea fuera del matrimonio, no importa que sea fuera de los lineamientos de Dios. Hazlo y no morirás. Hazlo y no te pasará nada. Esa misma voz sigue presente en la mente de todo el que es esclavo de lo inmoral. Jóvenes, no escuchen esta voz. Háganle frente a esas ofertas de este mundo de querer saltarse los lineamientos que Dios estableció. Porque una vez ceden a esto, toda relación inmoral se va a convertir en un molesto vecino que empezará a habitar en tu mente. Todo lo que ves a través de la pornografía, todo lo que escuchas a través de conversaciones indecentes, te van a convertir en un habitante de tu mente que va a querer dañar, robar la plenitud y la delicia de la intimidad matrimonial. Porque todo lo que ofrece el mundo de la pornografía, que a propósito hoy lo quieren suavizar con la industria para adultos. Eso no es industria para adultos, es un perverso movimiento que destruye las mentes y los matrimonios. Y eso no es una fuente de trabajo, es una manera perversa de destruir y esclavizar a los hombres. Llamemos las cosas por su nombre. Industria para adultos no existe. Es una empresa perversa formada en las mismas tinieblas. Y para aquellos que les gusta estudiar un poco, es interesante ver que los grandes emporios de pornografía suelen estar bajo la potestad de judíos. Y no es un accidente. Para aquellos que piensan que Israel es la nación especial de Dios aún hoy, deben leer la Escritura para entender que ese pueblo se apartó de Dios y hoy sirve a las tinieblas y está tan necesitado de Cristo como cualquier otro país. Ahora entonces, después de dejar claro que la inmoralidad es idolatría, que es satisfacer de una manera ilícita algo que solo podemos disfrutar en la forma que Dios dice, le dice al creyente, pero hermanos, tranquilos,
Esas cosas ya no están ustedes porque ustedes por mí en la cruz, gracias a mi muerte y mi resurrección, han recibido todo lo necesario para que la pornografía no tenga acceso a sus vidas, para que las malas pasiones no vuelvan a gobernarlos, para que puedan hacer de su lecho matrimonial un espacio glorioso y de plenitud. Pero estén felices por algo. Porque los que practican estas cosas solo les aguarda la ira de Dios por la eternidad. Y ustedes ya no tendrán que lidiar con ella. Ese es el primer tono de las palabras. Así que cuando leemos esto, el creyente no se asusta. El creyente dice: Señor, gracias. Gracias porque la inmoralidad sexual ya no es mi amo. No por lo que yo hice, sino por lo que tú hiciste. Y ya no temo el día de la ira. Porque tú has restaurado, has redimido, has lavado y has limpiado. Porque cuando una persona es unida a Cristo, no solo es restaurado su corazón, es redimida, es limpiada su sexualidad. No hay pecado sexual que no sea lavado en el momento en que somos unidos a Cristo. No hay esclavitud sexual por perversa que hayas experimentado, de la cual Cristo no te lava, te limpia y te libera. Por eso es que el cielo estará lleno de exadictos a la pornografía, de exadúlteros, de exfornicarios, de homosexuales, ex prostitutas. Porque cuando venimos a Cristo no hay un solo pecado sexual que pueda seguir siendo nuestro amo. Porque Él libera a todo el que es unido a Él mediante la fe. Así que si tú batallas con aspectos sexuales, necesitas unirte a Cristo por la fe. Porque los que practican estas cosas, y lo dice la Escritura, solo les aguarda la ira de Dios, porque Dios aborrece la inmoralidad sexual. Pablo lo explica: los demás pecados están fuera del cuerpo, pero todos los pecados sexuales están dentro. Hacen que mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, sea usado como instrumento de maldad. Quien practica estas cosas solo le espera la ira de Dios. Así que es esperanza para el creyente, pero para el que no ha creído, debes entender: el desenlace de la inmoralidad es condenación eterna. Chicos, la pornografía trae condenación eterna. Toda práctica no bíblica en lo sexual trae condenación eterna. Y el único que puede librarte de ello es Cristo. Pero ¿qué nos entonces está diciendo Pablo? Pero tú, nacido de nuevo, alégrate, porque eres libre. Luego de esta advertencia sobre la inmoralidad, pasa a tratar otro grupo de pecados. Y esta lista de pecados tiene que ver con lo relacional. Recuerden que Pablo está instruyendo a la iglesia de Colosas. Le está enseñando a la iglesia que ya no deben vivir como el mundo vive. La inmoralidad siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Aquellos que dicen: es que estos tiempos son más inmorales que los tiempos de antaño, no han leído la historia. La inmoralidad sexual nunca ha sido poca en la historia del ser humano. Ahorita lo que es más ruidosa y más visible por las redes, pero nada de lo que el hombre hace hoy no se había hecho antes. En ningún sentido inmoral. Pues la misma historia nos muestra que hay pueblos que desaparecieron por entregarse completamente a prácticas inmorales. Sodoma y Gomorra es un claro ejemplo de ello. Versículo 8. ¿Cuáles son esos pecados relacionales? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Es decir, queridos hermanos, no solo apártense de la inmoralidad,
sino que tenemos que seguir mortificando esos pecados que quieren dañar nuestras relaciones en lo horizontal. La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca, no mentir los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. La ira, y lo presenta, me encanta cómo lo escriben algunos eruditos en el griego, es como si estuviera presentando una espiral. Dice que es como si Pablo quisiera llevar cómo inicia y en qué termina. La ira es esa indignación, rencor o mal sentimiento que tengo en silencio contra otra persona. Un escritor dice, es mantener un horno encendido en nuestro corazón. Es dejar que haya candela en nuestros afectos en contra de alguien o de algo. Y cuando no trato esa ira, por eso la escritura dice, airaos, pero no pequéis. Cuando la ira permanece en mi corazón, luego se manifiesta el enojo. Y el enojo es cuando sale ese fuego de ira y quema a los que tengo alrededor. Ya es una manifestación tangible de eso que hay en mi corazón, que daña, que lastima a otro. Y cuando eso pasa, cuando esa ira no es tratada, cuando el enojo se manifiesta, entonces aparece la malicia. Empiezo a maquinar en mi mente formas para dañar a esa persona. Empiezo a maquinar cómo dañar su honra. Empiezo a maquinar cómo satisfacer mi ira y mi molestia sobre esa persona, porque ya no soporto su perfume, ya no soporto verlo, ya no soporto cuando habla. Ahora tengo que sacar esta ira y dañarlo de alguna manera. Mira, cuando tú empiezas a perder la capacidad de tolerar a otro, el problema no está en el otro, el problema está en tu corazón, porque has dejado que esa ira trascienda una forma pecaminosa. ¿O acaso has visto algún momento en que Dios trate a un hijo de esa forma? Uy, no, ya no me hable. No, ese trato Él solo lo manifiesta, como lo vemos en Isaías 1, con aquellos que no han creído verdaderamente, que ofrecían actos religiosos mientras su corazón estaba lejos de Él. ¿Y quiénes somos nosotros para tratar a los demás en una forma en la que Dios no nos trata? La ira se manifiesta en un corazón hacia otro por albergar sentimientos y pensamientos que no trata bíblicamente. Entonces ya pasa su mente a maquinar, empieza a ver cómo dañar, empieza a ver cómo descargo en el otro mi ira y aparecen palabras mentirosas en contra del otro. Ya quiero dañar su honra como de lugar, ya quiero satisfacer mi ira en ese punto y ahí aparece un lenguaje, como lo dice el texto, blasfemo, que daña. Y ojo, cuidado, cuando hablamos de palabras deshonestas, tiene que ver con dañar la honra de otro, pero simplemente para satisfacer el fuego de mi ira, que no traté como la escritura lo manda. Y en este lenguaje deshonesto, déjenme decirle, hermanos, que entra en el original el lenguaje obsceno. En un creyente no deben salir palabras obscenas, vulgaridades, por una razón. No porque la religión me prohíbe decir malas palabras. Es porque si de la boca de un creyente salen malas palabras, es porque eso está dentro de su corazón. Las palabras vulgares en la vida de alguien solo muestran mucho de esa vulgaridad que aún está en su corazón. Y es un corazón que necesita ser regenerado. Ay, pastor, pero es que yo crecí en lo más bajo de este mundo y de cada 4 palabras 5 eran grosería. Mira, no importa de dónde vengas, con quién te relaciones. Pudiste haber crecido con el chompiras, con el tripas locas. No hay excusa. Nada en lo cultural puede convertirse en una licencia para decir vulgaridades. Y dirán ustedes, bueno, el pastor parece que se centró solo en un ámbito cultural. ¿Y qué ahora de los chicos que se mueven en otras esferas sociales
donde ya el saludo también es un lenguaje vulgar. Y lo normalizaron. Y que el mundo lo haya normalizado. Ay, no, es que él es muy gomelo y así dentro de los gomelos ese lenguaje se escucha. No, también es pecado. Hermanos, en serio, miren, estoy tratando de ser muy explícito porque son las realidades que nos aquejan y a veces se parecen cosas tan triviales que ya no les prestamos atención. No importa tu estrato social, no importa el contexto socioeconómico en el que vengas, una vulgaridad es eso, una vulgaridad. Es un lenguaje deshonesto que daña las relaciones horizontales y expone algo que está mal en mi corazón. Así que si siguen saliendo malas palabras de tu boca, es porque hay algo adentro en tu corazón que no está bien. Y miren lo que dice. No mintáis los unos a los otros. Está hablando de un acto continuo en el que utilizo, guiado por la ira de mi corazón, recuerden que lo está presentando como una cadena, razones para seguir mintiendo. Y termina esta sección diciendo, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, lo que está diciendo es, eso hace parte, estos pecados hacen parte de un viejo ropaje del cual Cristo ya nos liberó. Y el lenguaje que está utilizando es de vestimenta, de tomar una vestimenta y arrojarla. Es como esos harapos inmundos con los que ustedes se han vestido antes de caminar con Cristo ya han sido quitados. Ese ropaje que los dominaba de la mentira, del enojo, de la malicia, de un lenguaje vulgar, de la inmoralidad sexual, ya ha sido quitado por Cristo en la cruz, porque Él murió para darnos unas nuevas vestiduras que debemos disfrutar, en las cuales debemos caminar. Ahora entonces pasa a decir, quítense esos harapos. Y háganlo porque yo les di el poder para hacerlo. Vamos, caminen bajo la seguridad de que yo redimí su manera de hablar, yo redimí su manera de pensar, yo he lavado sus cuerpos, yo he lavado sus corazones, yo he lavado su manera de vivir. Ya no vivan como viven los que los rodean. Hoy nos dice lo mismo, Iglesia Bíblica, Gracia y Vida. No vivamos como este mundo, no normalicemos lo que este mundo ha normalizado. No, y por una razón. Porque las vestimentas que quiere llevar este mundo son harapos de los cuales yo ya los libré. El hedor de esa vieja vestimenta, yo ya lo lavé con mi sangre para que ahora puedan ponerse estos nuevos vestidos. Y pasa a la segunda sección, versículo 10. Y revestidos del nuevo hombre. ¿Por qué podemos dejar de vivir esa vida que todos sin excepción antes vivimos? Todos. Acá no hay ninguno que se libre de esto, ninguno. Todos hemos vivido de esta manera, pero gracias a Cristo ahora podemos vestirnos de un nuevo hombre. Porque Él ya venció al nuevo, pero ahora por su Espíritu nos da un nuevo vestido, un nuevo hombre. Ahora hacemos parte de una nueva humanidad, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita. Así que el mensaje en esta mañana para todos los creyentes es, vamos, vístete de esas nuevas vestiduras que Cristo ya obtuvo para ti y para mí. No vuelvas a ponerte esos harapos que el Señor ya quitó. No pienses en tu mente que no has sido librado. No, el Señor ya te libró, ya nos libró y lo hizo a precio de sangre. Toma esas nuevas vestiduras.
Afírmate en ellas bajo la seguridad y la convicción de que fue Cristo quien lo hizo por ti y por mí. Pero esto se logra con la santificación, una renovación progresiva de nuestra mente y de nuestra manera de vivir. Es decir, esta mortificación contra el pecado es diaria, es por medio de los medios de gracia y dura hasta que Cristo regrese. Pero mientras estamos mortificando el pecado, también estamos creciendo más y más a la imagen de Cristo. Se va renovando nuestra manera de pensar, se va renovando nuestra manera de vivir, porque estamos siendo cada día la imagen del varón perfecto. Y estas son responsabilidades nuestras. Cristo quitó el poder de esas viejas vestimentas. Nosotros lo único que tenemos que hacer es tirarlas a la basura. Cristo ya obtuvo para nosotros esa nueva vida. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es afirmarnos en ella, porque Él ya la obtuvo. Caminamos bajo esa seguridad, pero ese proceso durará hasta que Él regrese. ¿Cómo? Renovándonos, conociéndolo más. ¿Hasta cuándo? Hasta que alcancemos ese conocimiento pleno. O sea, que esa transformación, esa renovación hasta la imagen de Cristo, ¿cuándo la alcanzaremos todos? ¿Cuándo? Cuando Él regrese. Tú y yo estamos siendo transformados todos los días hasta que Él regrese. Todos los días hay algo en que crecer, hay algo en que ser santos. Esto no termina. Ninguno puede sentir que es una obra terminada. Es una obra consumada. Porque Cristo consumó todas las cosas. Pero la manifestación plena de esa consumación es cuando Él regrese. Nuestra posición ya fue obtenida. Pero nuestra condición sigue siendo perfeccionada hasta que Él regrese. ¿Cómo estás viviendo ese diario vivir? Querido hermano, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿En derrota? ¿Con pesimismo? ¿Has dado lugar a la inmoralidad en tu vida? ¿Estás dando lugar a la inmoralidad en tu mente? Recuerden que ahora tenemos una adicción bien compleja y es el scroll infinito. La adicción que las personas tienen a estar en su celular, en su celular. Y muchos están esclavos de esto. ¿Cómo estás con eso? ¿Cómo estás manejando tu celular? ¿Cómo estás manejando tus redes? ¿Cómo estás viviendo tu vida en secreto? Porque podrás esconder la inmoralidad de los hombres, pero no a los ojos de Dios. Y todo acto inmoral, tarde o temprano, que no es tratado como Dios dice, será expuesto. Y será expuesto para arrepentimiento y vida o para ira y condena. Pero de Dios nadie se burla. Pero hoy tenemos una buena noticia. Cristo nos ha dado una nueva pureza sexual. Mira, tú, querido hermano, que tienes un pasado del cual eres avergonzado y atormentado, un pasado sexual que Satanás una y otra vez te recuerda. Hoy te animo a que mires a la cruz, porque todos los pecados sexuales son lavados en la cruz. Y Él nos provee una nueva identidad. Matrimonios que han sido afectados por la inmundicia. Cuando venimos a Cristo, Cristo lava nuestro lecho matrimonial y nos permite volver a tener una vida sexual agradable a Él, a recuperar esos lechos sin mancilla que un día se perdieron por el pecado. No importa cuánto haya sido esclavizada tu mente a la pornografía,
ven a Cristo, porque su sangre es la única que puede lavar y limpiar de tu mente todas esas imágenes que tanto daño te han causado. Ven a Cristo. Y tú, creyente, afírmate en lo que ya Él hizo. Termina Pablo diciendo, en esta nueva humanidad, ya no importa si es griego o bárbaro. Hermanos, para nosotros a veces estas palabras no generan mucho ego, ¿cierto? Circuncisión o incircuncisión, bárbaro o escita, siervo ni libre. Lo que está diciendo es en esta nueva humanidad, ya no es por estatus, ya no es por sangre, ya no es por quién es mi papá, no es porque usted no sabe quién soy yo, no. En esto solo hay una humanidad, los que están unidos a Cristo. Así que para este momento de la iglesia, había momentos en que llegaba y el pastor de la iglesia era un esclavo que enseñaba a su amo. Y se amaban. Y su amo lo respetaba como pastor. Aunque durante la semana, en la relación laboral, él era su empleado y su siervo. Imagínense este cuadro, un bárbaro rescatado de una vida de agresiones, de vidas contrarias a la escritura, ahora en el púlpito enseñando al griego, aquel doctor en filosofía, por un hombre sin educación que ahora conoce plenamente la escritura y lo discipula. No, en el cuerpo de Cristo ya no hay credenciales, no es porque es abogado o es porque es doctor, es porque son hijos que han sido rescatados. En la iglesia de Cristo los títulos no dividen porque no cuentan para nada. Somos todos pecadores redimidos por gracia que nos servimos mutuamente. El más rico de los hombres en la iglesia debe ser el que con mayor alegría limpie sus baños. Y el más humilde de los hombres debe sentirse tan seguro de sí mismo cuando habla con aquel hombre adinerado, porque entiende que su valor no lo da el dinero, sino su identidad en Cristo. Esa es la vida de la iglesia, donde ricos y pobres, doctos o indoctos, por la obra de Cristo, caminamos juntos. Iglesia, hagamos morir lo terrenal por una razón, porque en Cristo tenemos todo lo necesario. Romanos 8:13 dice, hagan morir pues las obras de la carne por el Espíritu. Para nosotros es imposible, pero en el Espíritu Santo es posible. Así que podemos orar, buscar y vivir una vida de pureza sexual gracias a la obra de Cristo y no a la nuestra. Pero somos responsables de tomar estos medios de gracia y usarlos con acierto. Hablaba con un hermano ahora en el break y reflexionábamos sobre algo que me expresó, que me impactó mucho. Y él decía, ¿te das cuenta lo que Dios hoy nos quiere enseñar en su palabra? Es como si Cristo nos dijera, yo ya hice lo que para ti era imposible. Yo ya morí en esa cruz, yo ya fui clavado en el madero, yo ya recibí los azotes que tú merecías por esos perversos pecados que cometiste. Yo morí por tu adulterio, yo morí por tu fornicación, yo morí por toda la inmoralidad que tú viviste. Yo ya pagué por ella. Lo único que te estoy pidiendo ahora es que me ames y vivas de una forma agradable a mí. Porque yo ya pagué tu deuda y además te di el poder y los medios para que ahora vivas de una forma que me sea agradable. Él ya hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Y si Él nos amó mereciendo toda su ira, ¿quién de nosotros no puede entonces decirle, no moriré a mí después de lo que tú has hecho por mí? Hermanos, la pureza sexual nace de un corazón que entiende cuán alto fue el castigo que Cristo recibió por ella. Él fue clavado por todas mis inmoralidades para librarme de esa esclavitud. No tenemos excusa. ¿Qué es lo mínimo que debemos hacer en gratitud? Quitarnos esa vieja vestimenta
y afirmarnos en esas nuevas vestiduras que Él obtuvo para nosotros. Y salimos con la seguridad de que sí podemos, porque Cristo ya lo logró. Pero ¿qué más debe hoy meditar la iglesia? A ir a nuestro corazón. Piensa en esa persona que ya no soportas ni verla, ni escucharla, ni ¿por qué? ¿Quién te ha dado a ti licencia para dar lugar a esos sentimientos? Y necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a lidiar también con estas cosas que son desagradables a Él. Porque hay personas que a veces se sienten muy tranquilos porque ya no están en inmoralidad sexual, pero no trabajan en las relaciones con el cuerpo de Cristo. No demos lugar a la ira, al enojo, a la malicia, a las palabras deshonestas. Has dado lugar a que haya división en tu corazón. ¿Eres tú de los que en la iglesia solo se relaciona con un grupo? Porque saben algo, hay personas que todavía siguen con esos complejos de inferioridad, que rechazan a las personas que gozan de condiciones económicas más favorables. Eso es pecado. Eso en el mundo puede ser normal, que los ricos solo se relacionen con los ricos, que los pobres solo con los pobres, pero en la iglesia eso no está bien. Un hermano pobre debe sentirse cómodo cuando habla con un hermano adinerado. Y un hermano adinerado debe mirar con el mismo amor y respeto a ese hermano de escasos recursos, con el mismo respeto que ve a aquellas personas poderosas con las que se relaciona habitualmente. ¿Qué hay en tu corazón? No, es que esa persona es muy creída. No, es que esa persona, no, es que, hermano, el problema nunca está afuera. El problema siempre está en nuestro corazón. Cosas sin resolver que nos impide tener relaciones sanas con otros. Los problemas no están en los lugares. El problema siempre está en nuestro corazón. No son las personas, soy yo. Por eso el Señor nos llama a hacer morir nuestro pecado. Y cuando hayamos dado muerte a todo nuestro pecado, pueden tener tiempo libre para ayudar a otros a vencer el suyo. ¿Será que eso algún día va a pasar? Caminamos pecadores ayudando a pecadores, no perfectos ayudando a imperfectos. El único perfecto es Cristo. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por recordarnos que tú nos diste victoria sobre el pecado. Tú ya hiciste lo que nosotros no podíamos hacer. Y lo que nos pides es posible. No lo hacemos desde el miedo, desde la debilidad, lo hacemos desde la seguridad. Hoy te pido, Señor, que liberes a muchos de la esclavitud, de la inmoralidad sexual, de los pecados relacionales que nos aquejan. Pero que hoy haya gratitud para aquellos que ya experimentaron esta libertad. Hoy renuevo a aquellos que siendo libres volvieron a dar lugar a estas prácticas pecaminosas y para que hoy salgan con la seguridad de que en ti tenemos todo lo que necesitamos. Amén y amén.